A veces, lo que uno entierra no se queda bajo la tierra. Hoy te voy a contar la historia de José, un sepulturero que después de trabajar 15 años se vio obligado a renunciar. Bienvenidos a Diario del Infierno. Nunca pensé que un cementerio pudiera cambiarme la vida. Quiero aclarar que trabajé como sepulturero durante 15 años en un panteón viejo, cerca de la carretera en Tabasco. No era un lugar bonito ni mucho menos moderno. Eran puros pasillos de tierra, árboles y lápidas blancas que con el paso de los años se iban manchando. Yo ya estaba acostumbrado a todo, a los ruidos, a las sombras, al olor a tierra mojada mezclado con flores marchitas. Pero lo que viví aquella madrugada, eso no lo olvida nadie. Eran como las 3:30 de la mañana. Yo estaba haciendo una guardia extra porque había llovido toda la tarde y temíamos que una tumba recién puesta se hundiera. Las lluvias en Tabasco ya las conoces, no avisan y caen en grandes cantidades. Yo caminaba con una lámpara grande, pesada, y lo único que se escuchaba era el sonido de insectos, sapos y el viento moviendo las hojas. Pero luego escuché otra cosa, como uñas raspando la tierra húmeda. Me detuve para escuchar mejor y hubo un silencio. Y después se volvió a escuchar ese sonido. No era como un animal. No podría decirte cómo era exactamente, pero no era un ruido normal. Seguí el sonido y venía del fondo del pasillo viejo, donde casi nadie visitaba a sus muertos. El aire se puso más frío, como si hubiera entrado a un cuarto cerrado. Mi lámpara comenzó a parpadear varias veces y te juro que en ese instante pensé que mejor me regresaba a la caseta. Pero la curiosidad pudo más. Así que seguí. Y cuando doblé en la esquina, lo vi. A un niño, pequeñito como de 7 u 8 años, sentado en el suelo con la cabeza agachada, escarbando con las 2 manos una tumba vieja, tan vieja que apenas tenía nombre. Su ropa estaba empapada como si hubiera salido corriendo bajo la lluvia, y su piel parecía gris, como cuando uno ha pasado frío demasiado tiempo. Lo primero que pensé fue que se había perdido, que quizás vivía cerca o algo así, pero había algo mal, muy mal. Sus manos entraban en la tierra como si no hubiera resistencia, como si no fuera lodo pesado, sino espuma, y eso no es normal. Eso no puede ser normal. Y entonces me armé de valor y le dije, niño, y ahí fue cuando todo cambió. El niño levantó la cabeza, despacito, como si le costara trabajo, y aunque la lámpara apenas alumbraba, pude ver que no tenía ojos, solo sus cuencas oscuras. Me dio mucho miedo porque era imposible que un niño estuviera así. Era imposible que un niño estuviera ahí a esa hora. Pero estaba, y me estaba mirando. Yo quería correr, pero las piernas no me respondían. Sentí el aire frío pegado a la piel, como si alguien me hubiera metido al río. El niño seguía escarbando, pero sin quitarme la vista de encima. Sus manos entraban y salían del hueco, sacando tierra mojada, piedritas y algo más. Algo blanco, como un huesito. Yo me quedé congelado y la lámpara me temblaba tanto que apenas iluminaba, pero alcancé a ver que el niño acomodaba ese huesito con cuidado, como si lo estuviera poniendo y no sacando. Era como si quisiera reconstruir algo bajo la tierra. Entonces me di cuenta de un detalle. La tumba no estaba abierta, la estaba abriendo él. Di un paso hacia atrás y mis botas hicieron un ruido fuerte con el pasto aplastado. El niño se detuvo, giró la cabeza hacia mí, muy despacio, como si el cuello fuera de trapo. Y entonces
hizo algo que todavía me da escalofríos solo de recordar. Sonrió. Y luego escuché su voz. Una voz infantil, como si hablara desde el fondo de un pozo. Ayúdame. Yo solté la lámpara sin querer, cayó al suelo, alumbrando de lado, y en ese ángulo vi todo más claro. La tumba tenía un nombre casi borrado por el moho y el tiempo, pero todavía visible. Decía José Gómez. Era mi nombre y mi apellido, pero no era posible, no era mi tumba y no podía serlo. El niño extendió una mano hacia mí, no para pedir ayuda, sino para invitarme a acercarme. Yo no reconocí ese gesto. Muchos familiares lo hacen cuando quieren despedirse de un cuerpo. Pero yo no estaba muerto, no estaba durmiendo y no estaba soñando. En eso, escuché que un trueno cayó tan fuerte que iluminó toda la fila de tumbas. Y por menos de un segundo, vi algo imposible. El niño no estaba solo. Había figuras detrás de él, siluetas hundidas en la tierra, como si estuvieran paradas dentro de sus propias tumbas, observándome, sin rostro, sin forma clara, pero ahí, esperando. Yo retrocedí tan rápido que casi me caigo. Empecé a correr sin mirar atrás, escuchando cómo la tierra se movía, como si algo salía de la tumba. Sentí el lodo salpicándome en las piernas, como si alguien pequeño corriera detrás de mí. No pude gritar, solo corría. Y cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe. Puse el seguro y me quedé temblando, intentando entender qué era lo que había visto, o qué era lo que me había visto a mí. Comenzó a caer más lluvia, como si el cielo quisiera borrar las huellas de lo que fuera que estuviera ahí. Pero yo sabía que no era mi imaginación, porque en el vidrio de la caseta, empañado por el calor, aparecieron unas marcas pequeñas, como dedos, dibujando un círculo, y luego una palabra. Ayúdame. Me quedé paralizado y decidí no salir. Dormí en la caseta, pero no porque quisiera. Mis piernas no me respondían, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas cuencas vacías acercándose. Hasta que por fin amaneció. Salí temblando de la caseta, esperando encontrar la tumba revuelta, huellas pequeñas o algo que demostrara que todo había sido real. Pero no había nada. La tierra estaba firme, la lápida intacta, ni señales de agua acumulada, ni lodo, ni nada. Como si la noche hubiera sido un sueño o una advertencia. Me acerqué a ver la tumba y miré el nombre otra vez. Ya no decía José Gómez, solo quedaban manchas verdes del moho y unas líneas sin forma. Pensé que quizá con la lluvia había leído mal, que mi mente me había engañado. Quise creerlo así, de verdad quise creerlo. Pero cuando limpié la superficie con la mano, algo cayó al suelo. Era una uña pequeña, humana, fresca. Sentí que se me hizo un nudo en el estómago. Me alejé de ahí y fui directo con el encargado del panteón para decirle que renunciaba. Él no se sorprendió mucho, solo suspiró y me preguntó sin voltear a verme. ¿También lo viste? Y ese también me dejó pensando. Le pregunté que a qué se refería. Y entonces me contó que desde hace décadas varios sepultureros habían renunciado por el niño. Algunos decían que era el espíritu de un niño que murió sin ser reclamado. Otros aseguraban que era una advertencia de los muertos cuando alguien ya había pasado demasiado tiempo entre ellos. Incluso había una historia más vieja, que el panteón tenía zonas donde el tiempo no funcionaba igual y la gente podía mirarse a sí misma, pero bajo tierra. Nada de eso me tranquilizó. Así que esa misma tarde entregué todo y me fui. Pero antes de salir del panteón,
Volví a mirar ese pasillo viejo y juro que otra vez vi al niño de pie, muy tranquilo con las manos cruzadas, mirando hacia mí. No escarbaba, no sonreía, solo esperaba. Me di vuelta sin pensarlo y me fui. No regresé nunca más. Y hoy, años después, todavía me pregunto si eso que vi era un espíritu, una advertencia o una versión de mí que nunca debió respirar. Mi familia dice que fue el cansancio, que era el estrés, que trabajar entre los muertos jugaba con la cabeza. Y tal vez tenían razón. Pero a veces, cuando me duermo, siento tierra fría entre los dedos y escucho uñas raspando muy cerquita de mi cama, como si alguien siguiera escarbando, buscándome, porque lo que uno entierra no siempre se queda bajo tierra. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.